A ver si ya empezó. Listo, ahí ya está grabando. Bueno. Bien, entonces, esta segunda parte ya voy a ser un poco más preciso en términos de las reflexiones que generaron esos resultados y me gustaría escucharlas a ustedes, a Claudia y a Alba, alrededor de este ejercicio. ¿Listo? Digamos que algunas reflexiones que podemos nosotros citar a lo largo de este trabajo es que efectivamente en términos de saber, del hacer, ¿cierto? De esas tres competencias que definen al docente en cuanto a la evaluación formativa, la mayoría de ellos, obviamente, logramos identificar ese dominio conceptual y teórico sobre los postulados, sobre las epistemologías, sobre la parte técnica del proceso de evaluación formativa, la apropiaron, supieron pasar de la teoría a la práctica diseñando herramientas de evaluación con este enfoque. El 100% de los maestros, me parece también muy importante, sabían identificar los momentos de la evaluación, cuándo es sumativa, cuándo puede ser diagnóstica, cuándo puede ser formativa, y obviamente más del 90% de los docentes admitió que venga el tipo de Disculpa, evaluación. Germán, no estás Sí, grabando. Creo que tú tienes que grabar y hasta ahora no veo que estés grabando, ¿o sí? ¿Ya estás eh, grabando? Ah, bueno. sí, aquí ya dice grabando, sí. Ah, listo, a mí no me pareció acá, listo. Sí, sí. Pero gracias, sí, sí, sí. No sé, no nos quedemos sin la evidencia. Y que el 90% de los maestros, ¿cierto? Ya empezaron a generar esa conciencia de decir, venga, evaluar genera aprendizajes, evaluar puede ser una herramienta en donde podemos nosotros potenciar tanto las habilidades y competencias de ese estudiante en su contexto, como obviamente un desarrollo técnico conceptual. Lo otro que me pareció muy valioso es que los maestros empezaron a valorar temas como la vida, las necesidades del estudiante, empezaron a valorar con ellos toda la parte de ese desarrollo socioemocional, de decir, venga, es que el estudiante también puede tener preocupaciones, puede tener necesidades, y hay que entender eso en un contexto de evaluación. Aquí en cuanto a llevar la teoría a la práctica, el 95% de ellos también demostró que sabe formular esas competencias y obviamente pudo indicar algunos criterios de evaluación, quizá no perfectos, obviamente, pero ya también privilegiando, insisto, temas del proyecto de vida, de la innovación, del uso de la tecnología, de la creatividad, a la hora de buscar otras herramientas y otro tipo de evidencias de evaluación. También una oportunidad de mejora que yo les contaba es que, digamos, yo pude meterme un poco más en el diseño de herramientas, meterme un poco más en cuanto a los descriptores, el diseño de criterios de evaluación y de indicadores, ¿cierto? Eso también hay que decirlo dentro de la intervención porque fue un resultado y a la larga eso se reflejó en cuanto a que el maestro, de manera no perfecta, ¿no? Pudo entonces desarrollar algunas evidencias, ¿no? Algunas actividades y algunas acciones para evaluar de manera formativa. Y también los docentes decían, Germán, bacano el tema de la evaluación formativa, pero a veces nos tenemos que ceñir al mismo sistema que tiene el colegio. Y a veces eso es muy complejo, pelear y luchar con el sistema de evaluación que tiene el colegio es muy complejo, es muy difícil y ellos lo admitían así. Queremos ser formativos, queremos ser innovadores, pero también nos amarra el sistema y también nos amarra las instituciones educativas. En una segunda instancia, en las estrategias diseñadas no se encuentran descriptores claros, como ya les decía, pudo haber sido una oportunidad de mejora o evidencias de desempeño construidas literalmente para ese contexto formativo, porque de pronto aún se quedan en lo sumativo, en lo diagnóstico y no en privilegiar esos aprendizajes. Y también al docente se le pudo enseñar o se le pudo fundamentar la parte de la documentación de las evidencias. Digamos, todavía somos muy desordenaditos en eso, en documentar, en los informes, en ordenar la evaluación, en revisar la secuencialidad y en gestionar recursos pensados para la evaluación. Allí también siento yo que las evidencias de la investigación nos mostraron una oportunidad de mejora. En cuanto al diseño de instrumentos y de prácticas y de la formulación de proyectos de evaluación formativa, una gran fortaleza, más del 90% de ellos efectivamente trató de ubicar sus prácticas tradicionales de evaluación hacia ese momento de evaluación formativa. Ellos evidenciaron preguntas, objetivos, talleres, estrategias reales que pudieran utilizar, digamos, en su contexto de institución educativa. Entonces fue muy bacano porque sí empezaron a diseñar instrumentos pensados para evaluar formativamente. Y lo otro es que
¿Se cumplió el objetivo de la investigación? Sí, se hizo la intervención, hicimos el diagnóstico que nos evidenció un mejoramiento de 0,5 puntos antes y después de la intervención. El objetivo también tuvimos la posibilidad de diseñar un curso, esto está diseñado, está documentado y quiero entregárselo también a ProAntioquia y agradecerle pues como por la oportunidad para que revisemos si podemos montar ese módulo, ese séptimo módulo, por decirlo así, de evaluación formativa para docentes. O sea, se montó el diseño instruccional que es uno de los logros también más significativos de la investigación, porque es tener una cartilla, tener también un boletín que les voy a entregar con estos resultados donde ustedes van a evidenciar los temas, los tiempos, la planeación, por dicho, todo lo que hace un diseñador instruccional a la hora, en este caso, de formar docentes en temas de evaluación. Entonces, de entrada sí se cumple también con los 3 objetivos de hacer el diagnóstico, de comparar con resultados de entrada y de salida, de hacer el análisis de los resultados, obviamente, de la investigación y también de ejecutar. Fue muy importante poderlo ejecutar a despecho de la pandemia y también sentir que los docentes nos pedían a través de lo virtual, nos pedían a través de la plataforma, sigamos con el proceso. Y también es importante decir algunas recomendaciones y algunos aspectos asociados con la investigación, que la comunicación con los docentes en este tipo de experiencias es fundamental y es entender si ellos tienen acceso al recurso. Afortunadamente los 17 accedían a la plataforma de manera constante, tenían cómo hacerlo, tenían su correo electrónico habilitado, tenían la posibilidad de ver videos. Eso es fundamental a la hora de hacer este tipo de intervenciones, el acceso a la tecnología. Segundo, la comunicación con ellos y la retroalimentación de cada actividad. Miren lo interesante y es que ellos sentían la necesidad de que yo los retroalimentara en cada actividad que ellos hacían. Y de hecho lo exigían así. Yo pienso que eso también de cierta manera es ubicarse en el rol de un estudiante que pide respeto por su producto, que pide respeto también por su evidencia y que pide que el docente le haga procesos de retroalimentación efectivo dentro de su proceso de formación. Entonces fue muy ideal ubicar al maestro en el rol de estudiante y también que ellos mismos en este proceso formativo reclamaran que yo les hiciera una retroalimentación y los evaluara, porque sacamos evaluaciones, también para que lo tengamos en cuenta. Yo evalué a los profesores con niveles de desempeño, con criterios de evaluación, con notas si se quiere, y una evaluación y una retroalimentación que ellos también aplaudieron, y también tuve la posibilidad de entregarle unos certificados de participación en este ejercicio tan importante, firmados por mí, ¿no? Porque por este instructor. Pero eso me pareció muy bonito porque ellos exigían ya que yo los evaluara de manera formativa, ¿no? Ya tenían esa conciencia y eso me pareció muy bacano y muy genial. Y finalmente, pues esto nos obliga a pensar que el cambio de paradigma, que hay un cambio de paradigma en la educación. Esta cuarentena nos movió a todos, esta pandemia nos movió a todos, y yo creo que aquí la evaluación de contexto, la evaluación formativa, el no pensar en procesos terminales o estrictamente inflexibles en este contexto, yo creo que es un error. O sea, no es ser estricto con una evaluación que simplemente mida números, sume o divide o reste, incluso excluye estudiantes. No, yo creo que este cambio y este contexto paradigmático en la educación nos invita a pensar, uno, desde la evaluación, proyectos de vida; dos, contexto y necesidades de los estudiantes; tres, sistemas de evaluación flexibles que se acomoden a temas como la virtualidad, el uso de la tecnología y la educación a distancia; y cuatro, comprender que hoy el estudiante está viendo a su docente acá, en una pantalla, y casi que esa mediación, todos los días con esa mediación de la tecnología, de estas pantallas, al estudiante le genera otra conducta, le genera otro comportamiento y otra forma también de aprender y desarrollar sus aprendizajes. ¿Cómo evaluar esos nuevos aprendizajes? ¿Cómo evaluar dentro de unas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje? Pues hombre, yo creo que es el reto que nos queda también como una futura investigación alrededor de este trabajo que se hizo este año. Quería compartirles esto, agradeciéndole nuevamente a Claudia, a Alba, este ejercicio que hicimos desde el mes de marzo, correspondiente pues como a esta maestría en tecnología educativa, que yo creo que fue pertinente coger el programa Ser Más Maestro y subirlo al tema virtual. Y me gustaría escucharlas, me gustaría, Alba, Claudia, escucharlas en el sentido de cuáles fueron esas fortalezas que de pronto, o eso que les llamó la atención de esta presentación, y en qué podemos mejorar, qué puede ser lo que podemos tener en cuenta para futuras investigaciones, para mejorar el programa Ser Más Maestro, que ya lo queremos traer a Dos Quebradas. Yo pienso que eso también es una plataforma dialógica para mirar de entrada cómo lo podemos robustecer,
qué hay de bueno, qué hay de malo y cuál podría ser el direccionamiento. Entonces, Albita, te escucho desde ProAntioquia. Hola, Germano, muchas gracias pues por compartirme esta experiencia tan bonita. Pues para mí en realidad es un espacio muy emotivo porque tú sabes que a mí me gusta mucho el concepto de evaluación de los estudiantes, el concepto de evaluación de los aprendizajes más que tener un aspecto calificativo como el que tú dices, sacó 3,5, ganó, sacó 2,9, perdió y la diferencia entre el del 3,1 o el 2,9 es muy poca y siempre ha sido como una meta pensarnos en una evaluación que incluya las diferencias, los ritmos de aprendizaje, las necesidades específicas de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, y en ProAntioquia también nos lo estamos pensando. Nosotros ya tenemos un módulo, se llama Interacciones en el Aula. No es tan profundo como este, pero sí es como un acercamiento al manejo de la rúbrica, los portafolios, las listas de chequeo y las dianas con los maestros, porque nos veníamos dando cuenta de que los maestros no manejaban ni conocían una rúbrica, ¿cierto? Entonces, no tenían el concepto de rúbrica, entonces si no la conozco, no sé para qué sirve, mucho menos voy a conocer sus potestades y su utilización. Entonces, de ahí entramos, me parece fantástico este módulo porque yo sé que va a enriquecer muchísimo lo que nosotros de una manera muy sencilla estamos trabajando, una manera de introducción con los maestros, pero me parece un aspecto muy, muy bonito. Me encanta que estés trabajando y que estés tan empoderado en este tema, porque como les dije antes, yo también soy una apasionada de lo que es la evaluación de los aprendizajes. Y con relación pues a lo que vi, quería hacerte como algunas preguntas, ¿no? A mí me gusta mucho lo que has trabajado. Tú sabes que ese enfoque que tú le diste, no disciplinar, en el que se trabaja desde la emoción del maestro, es así como nosotros lo tenemos que enfocar y asimismo los maestros, esa es nuestra lucha, que los maestros también trabajen desde la emoción de los estudiantes. Cuando a mí me gusta algo, cuando a mí me motiva y me emociona, lo hago con el mayor cariño, claro, y con el mayor gusto. Entonces no nos podemos poner a pelear que si sacó 2,9, que si sacó 3,1, porque eso genera una barrera y un distanciamiento entre el maestro y los estudiantes. Con relación a esta investigación, yo sí te quería preguntar dos cositas. Una, tú decías que trabajaste con 17 maestros, no sé de qué edad son, decías que ellos conocen, tienen idea de lo que es evaluación formativa, pero no sé a qué, bueno, sí dijiste que no tienen como mucha claridad, que ven la necesidad de que ven hacer evaluación formativa. La pregunta, esa primera pregunta que voy a hacer es, ¿ellos a qué decreto pertenecen? Porque es cierto que los que son maestros desde el decreto 2277 son los maestros más antiguos, ese es del 2000 en adelante. Ese decreto no exigía parámetros de evaluación, entonces esos maestros pues no tenían como mucho conocimiento en ese aspecto y para ellos la evaluación es la calificación. Y del 2000 en adelante, si son maestros más jóvenes, puede que tengan algún tipo de conocimiento, pero tampoco es tan claro porque hemos visto que las universidades no tienen como una cátedra que diga evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje o evaluación auténtica, no lo dice. Entonces lo que han hecho los maestros es tratar de dar cuenta a los instrumentos que les enseñan a manejar en la universidad y tratando de analizar esos instrumentos, ¿cierto? Entonces ese sería como un aspecto de qué decretos son, de qué tiempos son. Bonito, muy bonito es que los maestros se lo estén cuestionando, o sea, por ahí se arranca. No lo sé hacer, no tengo claridad, pero aquí Germán me está entregando una oportunidad para pegarme de ese palo flotante, de esa lancha flotante en medio de esta laguna inmensa de evaluación. Aquí tengo un flotador que me está salvando la vida, es Germán. Entonces Germán está dando las luces de qué es eso, de evaluación formativa. También dijiste que no es estrictamente necesario que la evaluación formativa se aplique en el 100% y es verdad. O sea, es un complemento en el que el profesor debe navegar entre la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa, la evaluación formativa, de tal manera que tome mucha importancia, mucha relevancia lo que es el aprendizaje a partir del error. Las oportunidades que se le den a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, no como una nota final, sino como diversos procesos evaluativos, no necesariamente con nota, pero sí que el maestro diga, Germán Cruz está mejorando en esta capacidad, en esta competencia, en este proceso, y que lo evidencie sin necesidad de sacar la nota, ¿cierto? Que entienda que la evaluación no es solamente la que el profesor le da a Germán y le diga, mira Germán, es que tú sacaste 5, sino que la evaluación se hace entre mis compañeros también me pueden evaluar, esa coevaluación que fortalece
fortalece como ese aprendizaje o esa autoevaluación que yo mismo digo, mira, profe, lo que pasa es que yo siento que me falta un poquito, entonces me voy a calificar tanto. Entonces ahí empieza también como a jugar otra cuestión distinta. Así es. Y bueno, Así entonces es. la pregunta era... Alba, se te apagó el micrófono. Ahí ya. La pregunta era como sobre lo de los decretos, no sé qué Sí. años son los maestros. Tenemos, de los 17 tenemos 4 del decreto anterior. Del El resto, 2277. sí, y el resto son más nuevos, y de hecho más jóvenes en edad. Ay, correcto, entonces los del 22, 1278. Ujú. del Decreto 1270. 1278. Correcto, entonces Exactamente. los del 2277 seguro decían, no, yo no sé qué es evaluar, yo evalúo con quizzes, exámenes y trabajos, ¿cierto? Pero fueron los más comprometidos, Albita, para que veas tú. Si Yo le iba miramos a el decir algo, reporte, Albita, sobre eso. No necesariamente los del 2277 son de pronto los más complicados o más requeñosos, por decirlo así. Muchas veces encontramos en ese grupo unos aportes muy buenos para el tema de educación. Pero es que eso, Claudita, está muy bien, pero no es que sean como los más requeñosos, sino que la formación que ellos recibieron no les entregó esas herramientas como para venirse a cuestionar la evaluación como un proceso continuo de mejoramiento y de reflexión, así ¿cierto? es. Ujú. Entonces, yo hago lo que a mí me enseñaron, Claro. ¿cierto? Ujú. Así Yo es. entreno como a mí me entrenaron. Y Ujú. entonces ahí es donde viene como a reunir ese proceso del antiguo con el de ahora. Sí son muy abiertos porque son una mata de ganas de estar ahí, de ganas de comprometerse, de ganas de participar. Entonces me parece muy bonito. Así Bueno, es. eso, bueno, ya me contestaste por ese lado, más Ujú. creativos. Y lo último, bueno, la percepción que ellos tenían de la evaluación también lo dijiste, Ujú. que no tenían, no tenían mucha claridad, pero que fueron entendiéndolo a partir del curso. Eso, Germán, eso es una acción en pro de. Puede que suene poquito, Sí, 17 claro. maestros, pero son 17 maestros que ya están motivados y que ya están picados del bicho de la necesidad de cambiar, Así es. ¿cierto? Así Y es. de realizar retroalimentación permanente a los muchachos. Así es. Ganadorcísimo. No es una retroalimentación que diga, sí, tú lo hiciste bien. No es cómo lo hiciste bien, qué tienes que mejorar, para dónde vamos con esto, etcétera, etcétera, que incluya la autoevaluación de ellos mismos. Así es. Y la última pregunta era como eso, era como lo de los decretos, era la de las Ujú. percepciones que también me diste claridad a partir de la rúbrica que aplicaste con ellos. Y iba a preguntarte cuáles eran las evaluaciones que estaban trabajando, pero también las contestaste. Y también nos dijiste que utilizan las 3 en distinto momento. Así es. Ujú. Así es, Albita. Sí, ellos empezaron a reconocer esos 3 tipos de evaluación y ya desde el reconocimiento y desde saber de dónde se aplican, desde saber por qué puede ser formativa, yo creo que también hay una ganancia allí. Uno, conceptualmente hablando, empezaron a hacer diferenciaciones. Contextualmente, en términos de saberla aplicar, también hubo una ganancia. Y lo que comentábamos ahora, que estos docentes de más edad, del decreto más viejito, eran los primeros en conectarse, eran los primeros en participar en los foros, en diseñar las herramientas y los proyectos. Entonces yo creo que también, y voy a colocar este análisis que acabamos de hacer dentro de la tesis, escribirlo tal cual porque no lo tenía así, comparar los decretos y mirar cómo si hubo una ganancia en cuanto a esos docentes más viejitos, por decirlo de alguna manera, pero con ese mayor compromiso y con ese deseo de transformar sus prácticas evaluativas. No sé si Claudia, ¿qué nos quiera comentar también? Bueno, aprovechando todo lo que dijo Albita, que es muy interesante, yo quería como en aporte pedirle que tenga en cuenta esos 4 pilares de la educación, te lo acabé de enviar al Sí, WhatsApp, ok. los 4 pilares de la educación que hablan de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Resulta que ese aporte de aprender a vivir juntos hace mucha falta. Y en este momento con el tema de las competencias socioemocionales ha ocupado un espacio enorme y súper importante pues en el desarrollo de nuestros niños. Entonces sería como para darle un complemento al tema. Gracias, claro que sí. Segundo, de los docentes también tengo algo que contarles y es que también en estos docentes del 1277
perdón, del 1278, los nuevos, hay un tema y es que muchos son profesionales, pero no son formados para ser docentes. Así es. Y hemos encontrado muchas falencias en el método de trabajo de ellos. Pero lamentablemente, a pesar de que ellos son evaluados por ley, la evaluación no es tan, digámoslo, tan relacionada realmente con lo que ellos hacen. Porque he tenido casos de docentes que los evalúan en 100 y van a la secretaría, vea, con tal de que me lo cambien, tenga en 100. Pero es que a mí no me sirve este señor ni esta niña, que porque es que no he podido con él, no he podido con ella. Entonces, mire, la evaluación realmente no permite ser una herramienta que nos ayude a tener planes de mejoramiento. Eso se les ha dicho a ellos y a los rectores, pero realmente eso no es tan tangible, no es tan útil para lo que uno quisiera. Me fascinó el trabajo, Germán. Muchas gracias. Todo esto que usted hace es un aporte valioso. Esos 17 docentes, pues obviamente dieron lo mejor de sí y nos sirve mucho para llevar como esa necesidad. Yo le decía a usted antes de que Alvira se pudiera comunicar que para nosotros ha sido una necesidad urgente en darle la sensibilizar al docente en ese sentido. Ellos dicen que trabajar frente al CIE de la institución educativa es complicado, pero resulta que no, porque ellos son los que hacen parte de esa comunidad educativa y aportan a la formación de un buen sistema de evaluación de estudiantes. Entonces, no es esa un motivo de que sea por el cual ellos no puedan aportar. Ellos pueden aplicar su evaluación formativa y llevarla a cabo dentro del sistema. Es más, podrían aportar a que el sistema mejore. Y Así la es. parte de evaluar, como dice Albita, es que el caso no es evaluar el 10% en el primer periodo, el 20% en el segundo y en el último el 40% y ahí perdió. Porque es que también hay que enseñar. El tema es que yo estoy buscando que se desarrollen unas competencias y para desarrollar esas competencias yo tengo un conjunto de habilidades. No puedo decir que la persona no sabe, 0 o un 1, pero ¿por qué? Dentro de lo mucho o poco que el estudiante ha desarrollado y mostrado, seguramente tiene algo que debo valorar. Entonces, es un poquito más allá de buscar como la parte humana dentro de la educación y darle el sentido para que el estudiante aprenda con conciencia, que no tenga ese tema de la memorización, sino que sepa para qué se aprende, como que aplique las cosas que ha aprendido. Y Así ahí es. estamos nosotros en una charla con los docentes, pero fue más propuesta de los docentes. Encontramos unos grupos de docentes que nos dicen, vamos a trabajar en metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos. Eso está bienvenido y eso es espectacular porque nos está llevando a que trabajen en equipo, a que trabajen en la transversalidad de las disciplinas Disciplinas. y eso pues es algo valioso. Muchas gracias. Realmente no queda sino felicitarlo y agradecerle por ese trabajo que ha hecho. Muchas Y gracias. pegándome de pronto lo que dice Claudia, otra cosa que se ha evidenciado es que en los CIES no se da cuenta en realidad de lo que pide el ministerio. O sea, el ministerio dejó de una manera tan amplia lo que quiere con su evaluación integral que en las escuelas no lo entienden. Entonces lo que hacen es descargar un CIE como a ellos mejor se les acomoda para dar cumplimiento a un montón de necesidades, es decir, tener claridad sobre cuánto sacó Pepito, Juanito y Agapito, ¿cierto? Entonces ahí necesitarían tener unas personas capacitadas que puedan leer bien el contexto, entiendan de evaluación formativa y puedan ayudar entonces a crear un CIE que sí en realidad oriente a los maestros en un proceso formativo más amplio, Así ¿cierto? es. Entonces ahí muchas veces en las instituciones educativas se pegan de lo que entienden de evaluación. Así es. Eso es verdad. Pues nada, yo les quiero agradecer. Yo quiero, pues ya el siguiente paso sería
pues Dos Quebradas tiene toda la intención de ser más maestro acá. No sé si planteamos una siguiente reunión, cómo están las agendas. Si quieres, yo la concerto y las convoco para mirar cómo Perfecto. estamos aquí en Dos Quebradas. Yo me pongo a disposición de eso. Gracias. Por directriz de empresarios por la educación, y yo le he dicho a Claudia y le comento también a Albita, sabe cómo está la situación. Ajá. Nosotros no operamos ya directamente el programa, pero Ujú. yo sí me quiero poner a disposición para poder que se lleve aquí a cabo, ser el enlace si es del caso, y obviamente seguir coordinando esas acciones con esos bonitos voluntarios que tenemos, esos 6 maestros que ya tenemos formados y que de manera voluntaria lo hacen y de manera muy desinteresada, pero como Germán, no como E por E, listo para que lo Correcto. podamos materializar acá sin ningún inconveniente. Y que son maravillosos esos maestros que tenemos esos formadores que tenemos en Risaralda, son un lujo, Así un es, lujo. así es. No, mil Entonces, gracias, Albita, dándose esa posibilidad. Nosotros estamos muy atentos, claro. Ay, claro a que sí. ustedes muchas gracias y nosotros pues a su servicio y atentos a lo que pueda ocurrir. Perfecto, entonces yo voy a gestionar la cita entre los tres y nos sentamos Perfecto. a mirar cómo lo hacemos. Un fuerte abrazo, Listo. muchas gracias, que estén muy Igual. bien. Mil Feliz